buenos días a todos. Hoy es sábado 5 de diciembre y la palabra del Señor para este fin de semana la encontramos en 2 Crónicas, capítulos 26 al 28, versículo 15. Hoy esta mañana voy a estar leyéndoles 2 Crónicas 26, versículos 1 al 5 y versículos 16 al 23. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó Eliat y la restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Versículo 16. Cuando Usías hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios, y entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías entró tras él, y 80 sacerdotes del Señor con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria de delante del Señor. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y he aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir aprisa de allí. Él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, habitó aislado en una casa porque había sido excluido de la casa del Señor. Su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos, los ha escrito el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías reposó con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de sepultura de los reyes, aunque dijeron: él es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Esta es la palabra del Señor. Este fin de semana estamos leyendo la historia del rey Usías. Usías fue nombrado rey cuando su padre fue llevado en cautiverio a Samaria cuando tenía 16 años. Usías gobernó Judá y trató de hacer la voluntad de Dios. Después de la muerte de su padre, Usías continuó en el trono hasta que él intentó tontamente convertirse en un sacerdote, y Dios lo juzgó convirtiéndolo en leproso. En ese momento su hijo Jotam se convirtió en corregente de su padre. El registro declara que Usías fue rey de Judá durante 52 años, incluyendo sus corregencias con su padre Azarías 15 años y también con su hijo Jotam, posiblemente unos 10 años. Ahora, ¿cómo fue el reinado de Usías? Desde el comienzo de su reinado, Usías se mostró como un fiel adorador de Jehová, aunque no trató de eliminar los lugares altos, los santuarios que estaban en las colinas donde el pueblo judío adoraba. Se suponía que el lugar al que tenían que llevar las ofrendas, los sacrificios para el Señor, eran en el templo en Jerusalén, pero para ellos era más cómodo ir a un santuario local, aunque algunos de los lugares altos todavía están dedicados a dioses paganos como Baal. Y no fue hasta los reinados de Ezequías y Josías que los lugares altos fueron eliminados. Pero bueno, la gente iba a esos lugares. Usías tuvo mucho éxito en sus hazañas militares también. Recuperó de Edom la ciudad de Eliat. Esta ciudad fue la que le dio a Judá acceso al mar, y esto ayudó en su comercio con otras naciones. Usías tuvo a Zacarías como su consejero y buscó conocer y complacer al Señor. La Biblia dice en el versículo 5 leído hoy: en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Dios prosperó sus ejércitos y les ayudó a conquistar a los filisteos, los árabes y los amonitas. Después de derrotar a los filisteos, destruyó las murallas de sus ciudades principales,
Para mantener el control sobre este territorio recién adquirido, Usías construyó también ciudades en Filistea y las estableció con soldados y oficiales judíos. Después de conquistar a los amonitas, la fama de Usías aumentó aún mucho más. Pero estas victorias en suelo extranjero no le impidieron a él fortalecer las cosas en casa. Construyó torres en las murallas de Jerusalén, reparó el daño que le había ocasionado el ejército de Israel. Tenía un ejército bien entrenado, le proporcionó de armas y armaduras que ellos necesitaban, y también alentó la construcción de máquinas de guerra que disparaban flechas y arrojaban piedras. Pero Usías no solo era un soldado dotado y un constructor cuidadoso, también él era un agricultor de corazón. Trató de desarrollar la tierra construyendo cisternas y poniendo a la gente a trabajar en los rebaños, en las manadas, así también como en los campos y en los viñedos. Construyó torres en los campos donde los guardias podían vigilar a los invasores y proteger a la gente. Aunque era un gran soldado, un constructor y él era un monarca, Usías era un hombre de la tierra y era muy dedicado al crecimiento de su nación. Lo que vemos hasta acá es que Usías fue un gran hombre. Todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Pero, desafortunadamente, Usías imitó a su padre y permitió que sus logros inflaran su cabeza. Amasías quería ser conocido como un gran general, pero Usías se llenó de orgullo y él quiso servir como rey y también como sacerdote. Cuando uno lee el Antiguo Testamento puede ver que el Señor separó los roles de los reyes y los sacerdotes. Aunque un sacerdote podía convertirse en profeta, tal como Ezequiel, Zacarías, como Juan el Bautista, ningún profeta o rey podía convertirse en sacerdote. Solo en Jesucristo encontramos los oficios de profeta, sacerdote y rey combinados. El sacerdocio de Jesús, vemos que la Biblia nos dice que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para Usías, codiciar el sacerdocio era ignorancia, porque tenía a su alcance la ley de Moisés, y para él tratar de apoderarse por la fuerza era arrogancia, porque sabía lo que le pasaba a otros que habían tratado de reclamar lo que no les correspondía, o por lo menos él debería haberlo sabido, pero no. Dice 2 Crónicas 26:16, cuando Usías hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. No hay dudas que Usías era un rey ilustre, cuyo nombre se conocía a lo largo y a lo ancho. Pero lo que el Señor hizo por él debía haber producido humildad en su vida y no orgullo. Usías debería haber dicho tal como dijo David en 2 Samuel 7:18, «Oh Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?» En vez de eso, se convenció a sí mismo de que él merecía ser un sacerdote y un rey. Sabía que el sumo sacerdote quemaba incienso en el lugar santísimo, en el altar de oro, cada mañana y cada tarde, por lo que él tomó un incensario y entró en el lugar del templo donde solo se permitía ir a los sacerdotes. Azarías, el sumo sacerdote, junto con otros 80 sacerdotes, se interpuso en el camino del rey y se negó a permitirle el paso. Ahora, viendo esta acción, podemos llegar a la conclusión que se necesitó mucho coraje para oponerse a un rey tan popular. Pero estos hombres fueron distintos. La lealtad de estos sacerdotes no estaban con el rey, con ese rey famoso, sino que estaba con Yahweh. Podrían haberse corrompido ellos también y tratar de ganar puntos a favor de este rey famoso, pero ellos tenían un solo deseo, que era obedecer y glorificar al Señor. Usías se enfadó. Usías se negó a retirarse y se enfureció con los sacerdotes por esa interferencia que ellos habían hecho. La palabra hebrea traducida como lleno de ira en el versículo 19 del capítulo 26 implica furioso como una tormenta. Si el rey hubiera abandonado inmediatamente el templo,
y se hubiera arrepentido sinceramente de sus pecados, el Señor le habría perdonado. Pero Usías se mantuvo firme e insistió en su camino. Fue entonces cuando el Señor intervino en ese lugar y puso la lepra en su frente, donde todos pudieran ver, todos los sacerdotes podían ver la lepra claramente. Sabían que los leprosos no pertenecían, ellos pertenecían al exterior del campamento, no al interior del templo, y forzaron rápidamente al rey a salir del templo. Imagínense al rey. De repente dicen que tiene lepra en la frente. Él no podía ver su frente, por lo que podríamos llegar a decir que también el Señor le puso lepra en otras partes del cuerpo para que lo pudiera ver. La ley exigía que los que entraran en el lugar santísimo, sin tener la autoridad como para hacerlo, para entrar en el lugar santo, en el templo del Señor, la ley exigía que fueran condenados a muerte. Eso lo vemos en Números 18:7. Pero Dios perdonó la vida del rey y le dio lepra, lo que en sí fue una muerte en la vida. Era como vivir, pero estar muerto a causa de la lepra. Siendo un leproso, el rey ya no podía aparecer en público o incluso no podía vivir en el palacio. Estuvo en cuarentena en una casa aislada mientras su hijo Jotam gobernaba la tierra como corregente. Cuando Usías murió, fue enterrado en el cementerio real, pero aparentemente no en las tumbas de los reyes por haber tenido lepra. Tuvo un maravilloso comienzo, pero un trágico final. Y esto es una advertencia para todos nosotros, de que estemos en guardia y oremos para que el Señor nos ayude a nosotros a terminar bien nuestra carrera. Un buen comienzo no es garantía de un final exitoso, y podemos ver por la historia que el pecado de la ambición ha arruinado a más de un siervo del Señor. Usías, este soldado del Señor, terminó siendo derrotado por el orgullo. Usías, este constructor, terminó destruyendo su propio ministerio y testimonio. Usías, el granjero, terminó cosechando la dolorosa cosecha de lo que él había sembrado. El Señor hoy nos está haciendo una advertencia a permanecer atentos. La raíz del pecado de Usías también está en nuestros corazones. El ser exitosos en lo que hacemos, al principio reconociendo al Señor y después quizás no, eso nos puede llevar a desviar nuestros ojos de Él. Escuchemos al Señor cuando nos habla y que siempre podamos nosotros confesar con humildad, tal como lo hizo David: oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Oremos. Señor, al meditar sobre la vida del rey Usías, no podemos evitar llegar a la conclusión de que ese pecado también está dentro de nosotros. Señor, ayúdanos a que en tu sabiduría podamos aferrarnos siempre a vos, poner nuestros ojos fijos en vos y no desviarnos, no llenarnos de orgullos por los logros que al final de cuentas nos diste vos. No son nuestros logros, sino es todo vos. Señor, ayúdanos que tanto ahora como al final de nuestros días podamos permanecer firmes, tal como David, reconociendo en humildad que todo se trata de vos y nada se trata de nosotros. Señor, mañana es el día del Señor. Mañana vamos a estar proclamando tu palabra en todo el mundo. Millones de púlpitos van a estar proclamándote a ti. Señor, te pedimos que hables con autoridad a todo tu pueblo y que más personas puedan conocerte. Señor, un nuevo ciclo ha comenzado en la iglesia bajo un nuevo liderazgo. Te pedimos que tu mano continúe guiándonos a todos y en humildad toda la iglesia unida continúe haciendo tu obra acá en la tierra para alabanza de tu glorioso nombre. A ti te exaltamos, Señor, te adoramos, te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.